Well, hello everyone, and welcome to a new Wealth Talk. This is a series of exclusive. Una serie de conferencias Santander Private Banking para ver lo que dicen los expertos de distintos campos, sociología, geopolítica, y ayudarnos a todos nosotros para ver cuáles van a ser las consecuencias para la finanza y el futuro. Para quienes prefieran seguirnos en español, por favor, vayan al botón rojo, ES. Pulsando en el botón rojo que encontrarán en la parte superior derecha de sus pantallas y que indica ES. To ask our guests the questions. Para las preguntas, por favor, utilicen la opción de preguntas o comentarios, arriba en el centro de la pantalla. A final de la presentación y dependiendo del tiempo, tendremos ocasión de ver cuáles son las respuestas. Hoy con nosotros Matthew Goodwin, un experto en geopolítica. Y va a ser Matarranz quien le va a hacer la entrevista. Víctor, tienes la palabra. Cristina, and it's great to... Muchas gracias, Cristina. Estoy encantado de estar de vuelta en una sesión más de Wealth Talks. Hoy vamos a hablar de cómo el coronavirus va a cambiar nuestro mundo, que es algo que seguramente muchos de vosotros os plantea muchas preguntas y quizás no tengamos todas las respuestas, pero como es un tema tan importante, vamos a analizarlo desde el punto de vista social y geopolítico. Por lo tanto, preguntas como cómo está cambiando esta crisis a nuestras sociedades, cómo distintos países están gestionando la crisis y cómo está esto dando forma a las relaciones a nivel mundial. Podemos aprender cosas sobre crisis anteriores que nos permitan aplicarlas en esta crisis. Y para ayudarnos a contestar esas preguntas y muchas otras tenemos a Matthew Goodwin, que es experto en política y es un analista muy conocido que ha previsto en el pasado los resultados del Brexit, de las últimas elecciones de Estados Unidos, y quizás a veces puedas tener suerte, pero aquí él ha tenido mucha suerte con sus pronósticos tan acertados. Por lo tanto, es bastante sorprendente. Buenas tardes, Matthew. Bienvenido. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Tienes poderes mágicos o cómo lo haces? Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí para poder hablar con todos ustedes. Yo utilizo muchos datos para hacer previsiones sobre la política, por lo tanto, a veces acierto, pero a veces también meto la pata. Por lo tanto, bueno, también tengo que decir que acierto más cosas de las que no. Vale, muy bien. Para aquellos de vosotros que no conocéis a Matthew, Matthew es profesor de política en la Universidad de Kent. Es investigador del Instituto de Asuntos Internacionales y es un orador muy prestigioso. Y también es autor de bestsellers. Ha escrito un libro del Sunday Times que se llama Populismos Nacionales. Entonces, Matthew, hablemos de un tema que seguramente resultará muy interesante para todo el mundo. Esta crisis está dando forma a la manera en que las sociedades se comportan y también cambia la forma en la que se genera y se distribuye la riqueza. ¿Qué estamos aprendiendo de esto? ¿Qué nuevas tendencias vislumbras que puedan estar apareciendo? Y estas tendencias son diferentes en Europa de lo que lo son en Latinoamérica. Nuestro banco, tiene una presencia importante en Latinoamérica. Bueno, pues sí, creo que es un momento muy interesante en nuestra historia. Alguien me dijo hoy que los historiadores del futuro tendrán que decir en qué trimestre del 2020 se especializan, porque en este momento pasan muchas cosas. Y yo inicialmente, a nivel macro, me gustaría reflexionar sobre algunos de estos mensajes clave y enseñanzas que podrían aplicarse. Creo que la primera tiene que ver con las relaciones que existen entre el ciudadano y el Estado. Creo que vamos a salir de la crisis con un Estado muy inflado, con mucho más intervencionismo estatal. Y esto, si lo miramos desde el punto de vista histórico, nos podemos remontar al crack de la bolsa de 1929 y ese fue el momento en el que se produjo una corrección que allanó el camino
para mayor intervención del gobierno. El New Deal en Estados Unidos y la construcción del estado de bienestar en Europa. Y en 1970, cuando se produjo el fracaso del Estado, estados que habían quedado agotados y se habían hecho muy ineficientes, esto allanó el camino para las presidencias de Reagan y de Thatcher, la vuelta de las economías de mercado, y después llegamos a la recesión, donde volvieron a fracasar los mercados. Y luego este gran confinamiento pues realmente nos está mostrando una situación en la que va a volver el intervencionismo estatal. Y en el sector financiero esto va a suponer que vamos a tener que estar más preparados para políticas de estados más poderosos. Y también habrá un elemento generacional, Víctor, porque creo que una de las preguntas que se formulan en esta crisis es cómo se está socavando el contrato intergeneracional. Por ejemplo, mis alumnos, que son de la generación Z, los Zoomers, para cuando lleguen a los 25 años y terminen la universidad, ya habrán experimentado dos importantes crisis financieras y una epidemia y una pandemia. Y estos Zoomers de la generación Z van a buscar sus respuestas en el Estado, porque, como digo, han experimentado dos grandes crisis. La generación Z está entrando este verano en el mercado laboral. Por tanto, habrá un aspecto generacional, ¿verdad?, que será muy interesante, ¿no? El Centro Pew de Investigaciones en Estados Unidos ha visto que un 60% de los millennials de la generación Z dicen que esta generación debería dar la respuesta a los problemas sociales, mientras las generaciones mayores lo que dicen es que son los individuos y la responsabilidad individual la que tiene que dar la respuesta. Por lo tanto, veremos ahí un cambio importante. Y también las desigualdades en la agenda de la riqueza cada vez serán más significativas. Si aceptáis mi sugerencia de que en el 2010 se hablaba mucho sobre temas de identidad y temas sociales, esto se dio tras la crisis del 2008, que tuvo que ver con la inmigración y todas estas cosas, ¿no? Preguntas sobre quiénes somos, qué son nuestras naciones, pero creo que ahora en el 2020 lo que veremos es una vuelta a estas grandes cuestiones: redistribución, fiscalidad, desigualdad. Hay un documento que habla sobre las consecuencias de las pandemias del pasado y nos dice que tienden a conducir a un incremento importante en el coeficiente Gini de la desigualdad. Y en este coeficiente Gini. Y vemos un incremento a largo plazo de las desigualdades. Por lo tanto, yo sugiero que las sociedades que ya tienen grandes desigualdades, en estas sociedades este será un tema aún más acuciante y también será un tema político. Es como si estuviéramos intentando interpretar la gran recesión después de la caída de Lehman Brothers. En ese momento no podríamos ver los efectos que se producirán en los siguientes 10 años. No podríamos ver el surgimiento del populismo en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, y tampoco hubiéramos visto la forma en la cual nuestras sociedades gradualmente se han fragmentado un poquito más. Y pasa lo mismo actualmente, es decir, comprendemos que esta crisis va a ser una crisis triple, una crisis sanitaria, política y económica, lo cual la hace diferente a la crisis de la crisis financiera, que fue una crisis doble, pero también entendemos que la crisis económica que acompaña este momento va a ser más grande que aquellas recuperaciones que se preveían tipo V, ¿no? La realidad es que realmente la recuperación va a ser mucho más lenta, ¿no? El retorno a la normalidad va a ser mucho más lento de lo que habíamos previsto. Por lo tanto, estos efectos, Víctor, van a ser efectos a largo plazo. La volatilidad, tanto en el mercado y en la política, se va a extender a lo largo de la década de los 20, pero con la volatilidad también, la volatilidad va a estar acompañada también de muchas oportunidades, como veremos más adelante. Gracias, Matthew. Sin duda estamos viendo
que la recuperación está tardando más de lo que pensábamos, mucho más de lo que pronosticaría una V. Entonces, ¿qué piensas del orden mundial? Porque tenemos a Europa, tenemos a Estados Unidos, tenemos a China. Este cambio, no sé, las distintas pesos de las distintas economías, ¿cómo se van a ir conjugando? Bueno, pues esta es una crisis que ha sido muy difícil para China y para la globalización en general. Hemos visto un grado más alto de interdependencia en el comercio. Pero lo que me pone un poco nervioso, Víctor, es el grado hasta el cual las actitudes públicas hacia China fundamentalmente y quizás permanentemente han cambiado. Si nos fijamos en Estados Unidos, en la India, en Australia o aquí en el Reino Unido, muchas personas ahora van a dejar atrás esta crisis sintiéndose mucho más escépticos con respecto a China, se fiarán mucho menos de los líderes chinos y será mucho más probable que digan que las cadenas de abastecimiento tienen que acercarse más a los mercados domésticos. Algunos de vosotros, algunos colegas podrían decir, bueno, ¿y esto qué problema tiene? Hay un debate, ¿no?, que tenemos que tener sobre China y sobre el orden mundial, pero la idea de que esta simplemente ha sido una perturbación temporal y de que no tendrá un efecto importante sobre las cadenas de suministro globales no creo que sea muy creíble. En Estados Unidos un 75% de los votantes han dicho que los suministros médicos se fabriquen a partir de ahora más cerca de Estados Unidos. Hay encuestas en el Reino Unido, un 60% de los encuestados están diciendo que quieren que la relación del Reino Unido con China se reexamine y que el país dependa menos de China. Y vemos resultados similares en Australia y también en partes de Asia. Por lo tanto, la implicación de todo esto, obviamente, es que hay un apetito público mucho mayor para establecer un debate más general sobre el papel de China en el orden mundial. Y en Estados Unidos esto se va a intensificar en los próximos meses porque Joe Biden y Donald Trump han tomado posiciones muy firmes con respecto a China. No es que uno esté a favor y otro esté en contra de China, pero Biden lo que quiere es que le vean como más agresivo en cuanto al papel de China en la economía global, porque él es consciente de algunas de estas encuestas que acabo de mencionar. Por lo tanto, vamos a entrar en un periodo en el cual, un periodo de 1, 2, incluso 3 años, en el cual la arquitectura de la globalización y del gobierno global va a, de alguna forma, sufrir muchas presiones. Porque uno de los mensajes importantes de esa crisis es que el Estado-Nación ha vuelto. El Estado-Nación que pensábamos en los años 90 y en los años 2000, que después de Fukuyama, que pensábamos que con el triunfo del liberalismo pensábamos que entrábamos en una era de interdependencia. Bueno, pues esta crisis nos ha recordado que muy rápidamente y muy fácilmente pueden cambiar las cosas y creo que el Estado-Nación es una entidad que está saliendo de esta epidemia en una posición de mucha más fuerza y esto podría ser así a medio y a largo plazo. Estoy de acuerdo, creo que claramente es una de las tendencias que vemos. Ya hemos llegado a más de 700 conexiones, son muchas personas, y algunas de estas personas preguntan, probablemente pues les ha interesado lo que has dicho de la recuperación en V, y quieren saber si se pueden extrapolar algunas de las enseñanzas de la crisis del 2008 a esta crisis que estamos viviendo actualmente. ¿Son crisis similares o piensas que son diferentes? Bueno, recordemos por qué esta crisis es diferente de la crisis anterior. ¿Por qué esta gran recesión es diferente de la anterior? Bueno, la crisis anterior comenzó en los sistemas financieros y luego se expandió por el resto de la sociedad. En este momento
pues la situación es diferente porque todo empezó de abajo hacia arriba. Apenas se propagó el virus, afectó a todo el mundo, independientemente de su clase social o de la posición que ocupara dentro del sistema económico, pero esta recesión también va a tener un impacto sobre nuestro contacto, nuestro contrato social. Si lo pensamos bien, algunas de las imágenes que hemos visto en esta crisis, bueno, la gente de clase media, la gente, los profesionales liberales, votantes que están protegidos de los vientos de cambio, pues han tenido una experiencia muy diferente de la crisis que los trabajadores industriales. Mi preocupación en cuanto al tema social es que al principio de esta crisis nuestro aislamiento era obligatorio. Era obligatorio estar aislados, pero a más largo plazo nuestro aislamiento se convertirá en algo voluntario y entonces se convertirá en un lujo económico. Y el riesgo al que nos enfrentamos es que, según estos grupos, tienen distintas experiencias sobre la crisis, es decir, personas que están en casa tomándose un martini o yendo a sus segundas residencias, esa experiencia es muy distinta a la de las personas en el sector de la construcción que se tienen que tomar el metro todos los días. ¿Y qué va a significar esto para el populismo? Pues una hipótesis, y tenemos que ver lo que sucede, es que quizás uno de los grandes ganadores de esta crisis no será la derecha populista que habla de la inmigración, sino el populismo de izquierdas. Y además la respuesta a esta crisis será mucho más distinta, muy distinta a la anterior. Tomemos el caso del Reino Unido. Pensábamos que habíamos visto la derrota de las políticas intervencionistas cuando Jeremy Corbyn perdió la última elección. Pero si nos fijamos ahora en las transferencias fiscales que se están produciendo en todo el mundo, pues esto lo que muestra es el regreso del Estado benefactor. Por lo tanto, estamos entrando en un mundo de grandes deudas. Vamos a ver un mundo de grandes deudas y habrá que ver cómo se financia esta crisis. Y esto quizás suponga que los gobiernos no necesariamente aplicarán medidas de recortes o de austeridad, como vimos después del 2010. Pero podríamos ver que los gobiernos intentan, de alguna forma, gestionar los efectos fiscales de la crisis de una forma diferente, quizás a través aprovechándose de los bajos tipos de interés, intentando hacer cosas con las infraestructuras, deuda corporativa, centrando la fiscalidad sobre las empresas, intentando pues defender ideas como las de la MMT, que hasta ahora pues eran bastante periféricas, pero que ahora están entrando en el debate central. O sea que la respuesta a esta crisis será muy diferente. Y ahora también lo que hace que el mundo sea diferente al del 2010 es que hay mucho más populismo, mucho más líderes populistas en Brasil, en Estados Unidos, incluso aquí en el Reino Unido tenemos gobiernos con bastante poca experiencia en el poder y que no han gestionado muy bien esta crisis. Si te fijas en las encuestas, hemos a nivel mundial, pues habíamos entrado en una época de postpopulismo, pero ahora veremos lo que hacen los relegados cuando se convierten en poderosos. Y la respuesta a estas encuestas ha sido que mucha gente no le ha gustado mucho cómo se ha manejado ese proceso. ¿Y cuál es el efecto neto? Porque a lo mejor es evidente para algunos, pero ¿qué pasa con estas desigualdades? ¿Crece? Porque podríamos pensar que sí, que va a más por estos efectos, pero por otra parte podríamos pensar que hay muchos mecanismos, ¿no?, para suavizarlo, ¿no? Impuestos y demás, intentando redistribuir, intentando ayudar a los menos favorecidos. Así que el efecto, ¿cuál es? ¿Más o menos desigualdad? Mi respuesta es que, visto lo que hemos aprendido en pandemias anteriores, vamos a ver
un incremento estadísticamente significativo en el grado de desigualdad que va a durar un quinquenio. En la mayoría de las sociedades, estas pandemias tienden a dar lugar a un incremento en la desigualdad. Tal y como lo conocemos, en esta crisis el efecto económico hayan o no afectado muy adversamente a la economía, pues es que no lo vamos a saber hasta finales de este año, cuando algunos de los estímulos hayan sido repartidos y podamos ver cuántas personas han perdido el empleo a medida que se acaban los distintos programas gubernamentales y los de las ayudas y las extensiones y los ERTEs. Así que si echamos un vistazo a Estados Unidos, el 86% de los empleos perdidos hasta la fecha se han perdido por personas que ganan menos de $40.000 al año. Así que son grupos de bajos ingresos en el sector servicios que están sufriendo mucho. En el Reino Unido acabamos de ver en términos amplios quién va a sufrir más los efectos de la crisis y de nuevo son los trabajadores manuales, personas que están en la construcción, en atención sanitaria, que han sufrido por esta crisis. Son los trabajadores menos cualificados. En otras palabras, los grupos que han impulsado gran parte del cambio político a lo largo de los últimos 15 años. La clase trabajadora, sector de servicio, poco cualificados, sin formación universitaria. Estos tres grupos han sido absolutamente esenciales a la hora de impulsar el cambio político. En algunas partes del mundo, entre ellas Hispanoamérica, Asia, las cosas no son exactamente así. Hay más elementos a tener en cuenta, porque claro, estamos hablando acerca de economías y mercados emergentes que se enfrentan a una historia económica muy distinta. Lo que a mí me preocupa de esta crisis es que son exactamente los mismos grupos que fueron machacados por la gran recesión que ahora están sufriendo los peores efectos en todos los sentidos de esta crisis. Así que la lección aprendida de esta recesión, pues podemos pensar que las cosas van a ir a peor, porque esto acabará llegando al sector político. Tardará, pero llegará. Y yo creo que los efectos van a ser profundos. No van a ser los titulares, no van a ser las personas que ahora están en el poder quienes vayan a poder aprovecharse. Muchas gracias. Y todo esto, a ver, si yo me planteo las cosas de aquí a 10 años, ¿qué vamos a ver? ¿Va a ser muy distinto el mundo dentro de 10 años a lo que era antes? ¿Va a ser difícil volver a lo que había? Una vez consigamos la recuperación en forma de V, de U, de W, ¿qué dirías? ¿Qué nos deparará el futuro? Yo diría que va a haber distintos efectos en distintos países. Las secuelas de la crisis van a responder a muchas preguntas que nos acompañan desde hace tiempo, duran y perduran. En primer lugar, ¿se les castiga a los gobiernos populistas cuando no consiguen los resultados que prometen? Reino Unido, Brasil, México, Estados Unidos, India. ¿Qué está pasando con este tipo de político? ¿Estos políticos van a ser castigados por los electores si no gestionan eficazmente la crisis? Porque, por lo que yo he aprendido en la politología, lo que importa en la geopolítica son las percepciones de la competencia. Es decir, superamos la edad ideológica y el elector es cada vez más sensible a si los líderes cumplen o no. Esta es una pregunta que yo creo que vamos a ver respondida. Y luego hay otra pregunta que quizás es más pertinente para Norteamérica y Europa, y es ¿qué va a pasar tras esta crisis con la socialdemocracia? Ustedes están en España, tienen ustedes uno de los pocos gobiernos de la izquierda del mundo. Bueno, en Hispanoamérica hay alguno más, pero en Norteamérica y en Europa la democracia social lleva 10 años en crisis. Si tengo razón, vamos a ver una vuelta a debates nacionales acerca de la desigualdad, la fiscalidad, la redistribución. Bueno, en principio esto debería de ser ventajoso para algunos de los movimientos de izquierdas, estas ideologías que se fundamentan en estos asuntos. Así que esta sería la segunda pregunta.
Y en tercer lugar, si tengo razón y volvemos a una era de intervencionismo, de gobiernos grandes y pesados, ¿cuáles van a ser sus efectos sobre la gestión económica? Sabemos en el campo de la economía que el efecto Ratchet exige que cuando vemos esta gran ampliación en el gobierno, en el gasto, no tiende a desaparecer después de la crisis. Se da este enorme incremento, el gobierno empieza a participar en salvar a los negocios, a ayudar, y no volvemos a donde estábamos antes de la crisis. No, sigue siendo enorme este efecto Ratchet o trinquete. ¿Esto afecta a los ricos? ¿Sí? Bueno, vimos al principio de la crisis los franceses, los daneses, los polacos decían que no iban a proporcionar ayuda financiera a ninguna empresa que se fuera al mundo offshore para resolver los asuntos fiscales. No se planteaban ayudar a empresas en paraísos fiscales. La deslocalización fiscal, no. Esto pasa en Estados Unidos a veces también, ¿verdad? Y esto es una señal de alarma, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque el debate sobre la desigualdad puede también ser muy populista, porque veríamos cómo algunos políticos intentarían animar al elector a plantearse que se puede uno unir en contra de los ricos. Esto lo vimos en el Reino Unido, un político de la corriente principal que decía, no queremos millonarios en el Reino Unido, no queremos a personas tan ricas, fomentando una campaña muy agresiva en contra de la riqueza. Bueno, no salió adelante, pero en algunas sociedades también oímos debates que acompañan a la crisis. Esto nos anima a seguirles muy de cerca. Muchas gracias. Estas son las previsiones. ¿Qué va a pasar entonces con las predicciones? Aquí tenemos una anécdota para quienes no la recuerden. Yo creo que fue en el 17 cuando infravaloraste los resultados que conseguiría el Partido Laborista. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a aclarar. Yo dije que perderían los laboristas las elecciones. Fue así, pero también predije que no conseguirían más del 38% del voto y al final se hicieron con el 40%. Así que, como predictor, pues tengo que decir que he tenido que comerme mis palabras. Bueno, comerme varias páginas de mi libro. Es algo indigesto, lo de comerse las páginas que ha escrito uno mismo. Sí, una experiencia gourmet que no apetece, ¿verdad? Bien, pues en última instancia, más de 800 personas nos están acompañando en este momento y muchos de Hispanoamérica. Hay mucho mexicano con nosotros. Y yo creo que podríamos pasar ahora a algunas de las preguntas, ¿no? La verdad es que han afilado los lápices. ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Vamos a ver una reelección? Buena pregunta. Si me lo hubieras preguntado hace un mes, hubiera dicho sí. Pero, claro, todo iba acompañándole, ¿no? Se recuperaban los trabajos, 2000 y pico empleos creados. Yo la verdad es que me paso el día estudiando las encuestas y a Trump, bueno, se fían mucho de él en cuanto a la economía, en cuanto al empleo. Y si preguntas al elector a principios del año, decían las cosas van bien. Si preguntamos ahora, pues la verdad es que no se sabe. Vemos como solamente el 39% de los electores valoran Trump. Llegamos al punto más bajo desde el 17. Menos de la mitad de los americanos se fían de Trump ahora en asuntos relativos a la economía. Esto es un problema. En cuanto a las relaciones
raciales, Biden les saca 20 puntos. Y recordemos, ¿qué necesita Biden para ganar? ¿Qué es lo que no hizo Clinton? Pues tiene que conseguir que los afroamericanos y las mujeres salgan a votar. Y tendría también que atraer a algunos votantes blancos de clase trabajadora. Esta crisis es la crisis más importante ahora mismo en América, la crisis de la raza, no la del COVID. A ver, yo no defiendo a Biden, a mí no me gusta que nadie me siga de cerca en cuanto a mis opciones políticas, pero incluso en los estados llamados swing states está muy por delante. Hillary Clinton jamás consiguió ni el 50%. Biden está en ese punto. E incluso en estos estados swing, que son los que pueden cambiar de color político, bueno, va a ganar Biden, a no ser que de alguna forma Trump consiga dar otro mensaje, este mensaje de los que salen a las calles, la ley, el orden, la policía. Bueno, si de alguna forma consigue ese apoyo por parte del americano medio en estos estados, pues va a tener que enfrentarse a que va a ser el primer presidente desde Jimmy Carter y George Bush padre que solamente gane una vez. O sea que yo diría Biden, ¿eh? Bueno, sí que es un cambio, sí que es un tremendo cambio. Me preguntan ahora otra cosa. Bueno, con todo esto que estás diciendo, ¿piensas que un lugar como por ejemplo Europa podría intentar convertirse en un continente más autónomo en cuanto a suministros médicos y de esta forma aniquile su relación con China? Creo que es una pregunta más que interesante. Europa tiene que tomar decisiones. Esta crisis no ha sido una crisis buena para la Unión Europea. Esta es mi opinión personal y quizás estéis en desacuerdo. Pero esta crisis, una vez más, nos ha expuesto nuestras vergüenzas, las grandes divisiones que existen entre el norte y el sur de la eurozona. Y creo que Italia lo ha pasado muy mal. Y si hubiera que hacer una predicción, Víctor, yo diría que Italia no solamente va a salir de esta crisis como un país más pobre, sino que también va a salir de esta crisis como un país más euroescéptico. Va a ser muy difícil defender a largo plazo la idea de que Italia debe permanecer en la eurozona. Y de esto podemos hablar con mayor detalle. O sea que Europa no solamente necesita decidir cómo va a recrear la solidaridad entre el norte y el sur. Ha comenzado a hacerlo, pero de forma limitada. Pero también debe decidir qué posición toma en esta tensión entre Estados Unidos y China. Y Europa todavía no ha tomado una decisión porque a Europa le faltaba el liderazgo político que hace falta para adoptar este tipo de decisión. Todos los gobiernos europeos van a tener que enfrentarse a una presión cada vez mayor desde los ciudadanos, desde las bases, para desvincularse de China. Eso es inevitable. Y si nos fijamos en una encuesta que se hizo en Italia, los italianos claramente lo que están diciendo en las encuestas que culpan a China por esta crisis y quieren que su país dependa menos del gigante chino. Por lo tanto, aquí hay muchas oportunidades para Europa y podían aprovechar este momento para reinvertir en empresas domésticas, en infraestructuras locales, intentando de alguna manera colmar esta laguna que quede vacante. Pero claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Macron tiene las elecciones en el horizonte y tampoco sabemos qué va a pasar en Alemania, y este eje franco-alemán se va a tener que renovar y esperemos que se pueda renovar de forma tal que pueda contestar a estas preguntas tan difíciles. Hay una pregunta interesante que me formulan aquí que tiene que ver con las protestas en Estados Unidos. La pregunta es, ¿piensa usted que esto es algo que es
producto de el confinamiento y de que la gente simplemente tiene que salir a la calle y desahogarse? ¿O piensa por el contrario usted que esto es algo, como decía usted, que es parte de esta nueva era que estamos viviendo, una nueva tendencia? Creo que lo es, sí, creo que lo es. En el Reino Unido aquí hemos tenido manifestaciones violentas que han derribado estatuas en ciudades sin que se realizara ninguna consulta, ninguna deliberación. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciado que va a hacer una revisión de las estatuas a ver si tienen algún tipo de relación con el esclavismo. Pero en los años 60, claro, hubo una gran revolución liberal que hizo muchas cosas buenas. Hablaba de los derechos de las mujeres, el ambientalismo, derechos civiles, pero también hacía muchas de estas cosas de una forma bastante inclusiva. Martin Luther King hablaba de que la gente pensara junta, es decir, gente de distintos grupos sociales. Ahora, con la generación Z y los millennials, mi preocupación es que la nueva forma de liberalismo que está surgiendo le interese menos establecer estos vínculos que le interesaban a Martin Luther King, y parece que lo que más les interesa es centrarse en las diferencias. ¿Por qué somos diferentes? Y de alguna forma relega al individuo a ser parte de un grupo. El individuo es relegado de alguna forma a la identidad del grupo al que pertenece. Y el problema que plantea esta política, sea de derechas o sea de izquierdas, es que es muy acentúa mucho las divisiones. Y pase lo que pase en el invierno, en las elecciones de Estados Unidos del mes de noviembre, es probable que si gana Trump veremos muchos manifestantes liberales que protesten con más agresividad. Mientras que si gana Biden, los votantes de Trump dirán que el gobierno ha sido tomado por unas personas que quieren quitar fondos a la policía, etcétera, etcétera. Y estas ideas, básicamente, lo de quitar la financiación de la policía, evidentemente no son ideas de Biden. Muy poca gente las apoya, pero hay muchas maneras de distorsionar la realidad. O sea que entraremos en un periodo en el cual estos tipos de política identitaria tendrán cada vez más peso. Y lo que nos hace falta es tener líderes responsables, líderes sensatos, y en este momento básicamente no los tenemos. Y con este tipo de nacionalismos, y esta es otra pregunta que nos envían del Reino Unido, ¿qué pasa con el Reino Unido? ¿Se reafirman más en el Brexit o ahora se lamentan y se sienten aislados? Bueno, pues si nos fijamos en las encuestas, nadie ha cambiado de opinión en cuanto al Brexit. O sea que en retrospectiva, la decisión, si le preguntas, la decisión de abandonar a la Unión Europea, pues ¿estuvo bien o estuvo mal? Pues te dicen un 45% que estuvo bien y un 43% que estuvo mal. La pregunta de peso a la que se enfrenta el Reino Unido es ¿qué significa el Reino Unido post-Brexit? Porque para Boris Johnson la estrategia estaba basada en la infraestructura, mejorar la situación económica y construir un país global, es decir, establecer acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la Unión Europea. Pero ahora
el gobierno de Boris Johnson se asocia con una mala gestión de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, la agenda del gobierno ha cambiado radicalmente y la estrategia económica que veíamos en el presupuesto aprobado hace unos pocos meses, que tenía que ver con invertir en zonas del país que históricamente habían recibido menos inversiones de lo necesario, esta estrategia ahora realmente ha quedado de alguna forma relegada por los estímulos económicos que hacen falta en la era post-coronavirus. Es decir, ahora la pregunta es si pues hay que animar a cientos de miles de personas de Hong Kong a venirse a vivir al Reino Unido, que es lo que dice Boris Johnson que hay que hacer porque están bajo la amenaza del gigante chino. Y quizás, por ejemplo, ya no se utilicen más empresas chinas para la tecnología 5G, y luego las grandes decisiones nacionales que se adoptan sobre infraestructura, inversiones. Si hay alguna empresa china implicada, seguramente el gobierno las va a revisar, debido justamente a este nuevo sentimiento post-COVID. Y el Partido Conservador, que instintivamente se ha convertido en un partido anti-China a través de esta crisis, pues va un poco detrás de todo esto. Por lo tanto, yo soy un poco escéptico de la dirección que va a emprender el Reino Unido, porque esta crisis ha distorsionado totalmente la situación y nos ha, de alguna forma, hecho olvidar de nuestros objetivos iniciales. Y en cuanto a México, ¿cómo ves a México en este contexto? Y especialmente el turismo. A México, claro, le preocupa el turismo. El turismo es algo muy importante en México. Entonces, ¿se va a reanudar el turismo? Si situamos a México dentro de todo el contexto latinoamericano, yo diría que queda bastante claro que México, de alguna forma, está liderando el debate sobre el coronavirus, porque muchos de los estados de México han incluso superado a los países europeos en cuanto al grado en el que están afectados por el coronavirus. Y en otros países como Chile, Brasil, las tasas de infección son altísimas. Brasil, por ejemplo, ahora es el segundo país más afectado, más de 700.000 personas contagiadas. Y Perú tiene casi tantos casos de contagio como India, aunque la India tiene una población 42 veces mayor que Perú. O sea que en Latinoamérica vemos cosas que me preocupan mucho en cuanto a cómo se va a definir esta crisis. Ayer o antes de ayer el portavoz de la OMS decía que junio va a ser el mes crítico para México y para toda Latinoamérica. Este verano va a ser muy difícil. Y esto se ha habido complicado en algunos de estos países, no en todos ellos, pero en algunos de ellos, por una falta de inversión en el sistema sanitario, por los desafíos anteriores de Zika y H1N1, por la crisis del petróleo, que también añadió otro nivel de preocupación importante. Otra cosa es el turismo, como comentaba la persona que formulaba la pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer para que el turismo sea viable otra vez? Y una de las cosas que yo he visto este mes ha sido las acciones de las aerolíneas, especialmente en Estados Unidos, que vimos que se incrementaron muchísimo, pero todavía no tenemos ninguna estrategia de salida, no tenemos ninguna vacuna, no tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna forma de asegurar de que las personas que viajan en el avión estén totalmente protegidas. Por lo tanto, creo que el mensaje es que la recuperación va a ser muy larga. Todavía hay muchos estados dentro de Estados Unidos, como en Latinoamérica, donde las tasas de infección están aumentando. Y ellos están quizás un poquito rezagados con respecto a Europa, pero en esos lugares lo que vemos que son indicaciones de que la crisis
en Latinoamérica se puede prolongar bastante más. Desde luego, no faltarán oportunidades económicas en esta región. Muchas de estas economías latinoamericanas tienen muchas cosas que ofrecen grandes oportunidades. Tienen una población muy trabajadora, hay muchas oportunidades tecnológicas, en finanzas, en el sector de la distribución. Hay algunos sectores que están infravalorados y si asumimos la hipótesis de que dentro de 18 meses o dentro de 2 años va a haber más demanda de consumidores, va a haber más viajes internacionales y va a haber mucha más actividad económica de China en Estados Unidos y en Europa, creo que sí que hay razones por las que podemos ser optimistas en cuanto a todas esas oportunidades que se abren en Latinoamérica. Sí, es interesante esto para hablar del siguiente bloque que se refiere al sector financiero. Si tomamos una visión a medio plazo, deberíamos ver oportunidades en cuanto a los precios que vemos en el mercado financiero. Hemos visto tendencias alcistas. Bueno, yo soy un poco escéptico y siempre lo he sido con respecto a la recuperación en V, porque si te fijas en los mercados hace unas semanas me pareció una locura que casi, bueno, por lo menos en Estados Unidos casi se había vuelto al mismo nivel en el que estábamos antes de la crisis, en los mercados bursátiles, con la diferencia de que había 20-25 millones de personas desempleados. Y esto me pareció una locura. Y esta mañana lo que hemos visto y veremos en las próximas semanas es una corrección severa. Los mercados se van a dar cuenta de que la recuperación va a tardar mucho más tiempo de lo que habían previsto. No vamos a tener una vacuna viable ni una estrategia de contención durante un periodo bastante dilatado, bastante avanzado, 2021 diría yo. Y yo esta mañana oí a un representante del gobierno de Trump que hablaba de una gran recuperación en el tercer trimestre de este año. Decía que la actividad se iba a recuperar. Pero a mí me cuesta mucho ver cómo se va a producir esto, dado el grado de daño económico que ha sufrido la economía norteamericana. Por lo tanto, si llegamos a un momento en el que la gente deja de necesitar ayudas del gobierno, porque hay mucha gente en Norteamérica y en el Reino Unido que están en un ERTE, pero todavía no las han despedido. Pero claro, hay una gran diferencia, porque si recibes un ERTE, recibes 1.000 euros al mes, pero si estás desempleado, recibes 500 o 600. Por lo tanto, no sabremos cuál es el impacto real de la crisis o cuál ha sido el impacto real de la crisis hasta que sepamos de estas personas que están recibiendo un ERTE, cuántas se van a quedar realmente sin trabajo. Por lo tanto, si nos fijamos en las previsiones y las tratamos con el escepticismo necesario, porque realmente las previsiones son como hacer salchichas. Una vez que ves cómo se hacen, no te quieres ni acercar a ellas. Pero si nos fijas en estas previsiones, parece ser que la recuperación real se va a producir a final de este año y a principios de 2021, en ningún momento antes, lo cual esto nos da una gran oportunidad, que es pues coger algunas de las empresas o sectores infravalorados, y si encontramos empresas que tienen balances sólidos, que parece que van a aguantar la crisis y los efectos de la crisis, pues, y ya sabemos cuáles son, ¿no? Empresas con poca deuda y que han estado invirtiendo apropiadamente a lo largo del tiempo, pues realmente encontraremos buenas oportunidades en las que posicionarnos para estar preparados para ese rebote que seguramente se va a producir en 2021. So I would add one more. Una cosa más, esa analogía para con las salchichas, las previsiones económicas están también asalchichadas, porque cuando sabes lo que hay, pues tampoco te quieres acercar. Pero bueno, todo el mundo pregunta, ¿verdad? Claro que sí, absolutamente es así. Siempre hay algo que decir, ¿verdad? Muy bien, y otra pregunta que tiene que ver con mercados también. ¿Qué apostarías, por dólares o por euros? Pues
tengo que decir que soy escéptico. Lo he dicho antes, lo repito, soy escéptico en relación con el asunto de la eurozona en su totalidad. Yo creo que nos esperan tiempos difíciles en los años venideros. Yo, personalmente, lo que llevo viendo y haciendo, pues me anima más el dólar que el euro. Pero vamos, no sé qué conversaciones están en curso, pero tengo mis dudas acerca de lo que vamos a ver de aquí a pocos años. Sí, y luego esto enlaza con otra pregunta que tengo aquí, y es ¿cuál va a ser la región ganadora? ¿Qué diríamos? ¿América del Norte, Europa, Asia, Latinoamérica? No es que me ponga estupendo, pero todo es relativo, ¿no? Si quieres ir ahora a Estados Unidos, entrar ahora en Estados Unidos, pues estamos en un punto alto, ¿no?, de la curva, estando incluso las cosas como están. Entonces, pues es difícil ver cómo se van a maximizar las oportunidades, mientras que los mercados emergentes, decía Hispanoamérica, partes de Asia, parte de China, yo creo que a largo plazo, si estás dispuesto a plantearte la vida a largo plazo, yo creo que hay mayor potencial de crecimiento en estas áreas, porque la verdad es que hay un enfrentamiento, hay varias crisis. Me decían el otro día, hemos superado algo que se suele dar una vez cada siglo, ¿no? Una pandemia de este tipo, que se estampa con la crisis económica, que se estampa con la crisis del petróleo, que se estampa con el populismo, que se estampa con el... Bueno, esto es increíble, esto es rarísimo. Bueno, pues si aceptamos que a largo plazo, efectivamente, ineludiblemente, vamos a ver un camino hacia la recuperación, entonces las facetas positivas en los emergentes es que vamos a ver mejores resultados que en algunos de los mercados establecidos. Así que esas son las oportunidades que buscaría, los negocios infravalorados, para blindarme con Kevlar, por así decirlo, para sobrevivir a esta crisis. En Estados Unidos, bueno, pues vemos buenos resultados en las últimas 6 semanas. Nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. La cuarentena, el colapso de la actividad económica, la volatilidad, y algunas sobreviven y les van bien en los mercados. Estos son los negocios que tenemos que buscar fuera de Norteamérica y de Europa, porque si los encontramos y están infravalorados, el potencial es fantástico. ¿Y en Europa qué pasa con la industria? Porque Europa tenía una base industrial antigua, ¿no?, establecida en Alemania, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a ir bien? Como decías antes, ¿no? A lo mejor vamos a comprarle menos a China y a otros. ¿Esto va a afectar entonces a la industria europea? Yo tendría que decir que, en última instancia, si vemos los elementos fundamentales, muchas de las cosas que están pasando en Europa van a representar ciertos desafíos fundamentales, sea cual sea el sector. Yo creo que Europa no es lo suficientemente dinámica ni eficiente, envejece, tiene los problemas de la población que van a ir resultando cada vez más evidentes en partes de Europa del Sur y partes de Europa Oriental, y sencillamente no está en situación, a título global, no está en situación como para pensar a largo plazo seguir siendo competitiva. Con lo cual no quiere decir que no haya oportunidades, porque siempre las hay, pero si comparamos con otras partes del mundo que no se enfrentan a estos desafíos en relación con los elementos fundamentales, es decir, donde cabe el crecimiento económico considerable, donde no se dan estos desafíos demográficos, donde no se dan los desafíos en cuanto a la normativa, donde no hay tanta intervención, tanta supervisión gubernamental, pues yo creo que hay maravillosas oportunidades en otras partes del mundo. Y claro, todo es relativo cuando piensas en invertir. Van a tener que decidirlo cada uno de los inversores. Pero yo la verdad es que tengo mis dudas en relación con esos mercados en concreto. Matthew, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Estos puntos de vista han sido interesantísimos. Muchas gracias. Matthew, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Estos puntos de vista han sido interesantísimos. Estos puntos de vista han sido interesantísimos. Muchas gracias. Matthew, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Estos puntos de vista
bueno, hay incluso una pregunta para mí, pero yo no como libros, así que no voy a responder. Pero muchísimas gracias. Estoy viendo comentarios múltiples acerca de lo interesante que ha sido esto, comentarios agradeciendo tus aportaciones, así que muchísimas gracias. Nuestros clientes nos acompañaban hoy, todos lo hemos encontrado muy esclarecedor y la verdad es que va a ser interesante seguir con estos comentarios. No lo sé, si las cosas cambian para bien, pues me comeré contigo algún capítulo de tu libro. Muy bien, estupendo. Nos volvemos a ver en 5 años para ver cómo ha cambiado la crisis la cosa. Bueno, espero que nos veamos antes de pasados 5 años, pero, en fin, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que haya sido interesante. Los comentarios dicen que ha sido muy interesante. Hemos sido casi 1000 juntos en esta reunión, así que podemos decir que ha sido un fantástico éxito. Así que recuerden que dentro de 15 días otra sesión y de nuevo muchísimas gracias a Matthew. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Estupendo. Buenas tardes a todos.